Hola, vamos lá para mais uma clase. Como combinado, nós vamos dar continuidade no presente de indicativo, pero que agora com verbos irregulares. E neste momento é muito importante que você pegue seu caderno, lápis ou polígrafo para que escreva quando seja necessário. Penso que muitas vezes será, sim? Vimos que el presente de indicativo nosotros utilizamos en tiempo presente para hablarnos de verdades universales ou de coisas que estão acontecendo neste momento. Conjugar os verbos em presente de indicativo é muito sencillo, visto que é muito próximo do português, pero que isso vai dificultar um pouco mais quando pensamos em los verbos irregulares, pois as irregularidades são muitas. Não há necessidade de criar um equívoco ou uma ansiedade. Pero que nós vamos aprender isso ao longo do caminho. A melhor forma de nós aprendermos os verbos irregulares do presente de indicativo em espanhol é escrevendo, treinando, leyendo. ¿Sí? Para começar, eu vou falar sobre os verbos irregulares que sofrem diptongação. O que é diptongação? É quando uma vogal se transforma em um diptongo. A letra E, a vocal L, por exemplo, se transforma em IE. Há a diptongação. Em português também existe este fenômeno. ¿Sí? Os verbos irregulares são aqueles cujo radical sofre cambio durante a conjugação. Observa os quadros a continuação. Eles esquematizam muitas dessas alterações. Nos verbos regulares não há diferença nenhuma em sua conjugação, tanto em el radical quanto em la terminação. Exemplo do verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, amamos, amais, se ama. Observe que todas as pessoas, o A e o M permaneceram, mientras que outros verbos não seguem esta regra. Um exemplo é o verbo pensar. Pensar que se queda yo pienso. Miren nossa tabela. A diptongação de E se transformou em IE. Outra diptongação, la O, que se transforma em UE. La U, que se transforma em UE. E la E, que não é uma diptongação, é um cambio de vocal. Cambio é mudança. Mudança de vogal. Cambio de vocal. La E por la I. ¿Vale? Como é o caso pedir. Pido em espanhol está correto. Eu pido a ustedes que escriban estes exemplos de diptongação. Eu pido. Está correto em espanhol. Então, maestra, solo são esses verbos? No. Estos são alguns exemplos de las diptongações. Miren, muito importante, escriban aí em tu caderno, importante. Nosotros e vosotros no sofrem cambios. El verbo pensar. Eu pienso, tu piensas, ele piensa. Nosotros pensamos. Vosotros pensáis. Ellos piensan. ¿Sí? Lo mismo acontece con el verbo morir. Yo muero, nosotros morimos. Con el verbo jugar. Yo juego, nosotros jugamos. No sufre el cambio ni de la diptongación ni del cambio vocal. ¿Vale? Acá te apresento os verbos que sofrem estas diptongações. Miren alguns exemplos aún. As principais diptongações são la E, que se transforma em IE, e la O, que se transforma em UE. ¿Sí? Não vou falar todas para que nós nos quedamos cansados, pero que é interessante que você mire, leia, tire print, escriba, salve, haga lo que seja necessário. ¿Sí? Pensar é irregular, pero no sus compuestos. Esto es interesante. Pensar, yo pienso mucho en ti, pero que yo voy a compensar ustedes con unos puntos, perdones. Compensar.
compenso, no, yo compenso a ustedes com pontos. Yo compenso, ¿sí? Vamos a prácticas bien sencillas, ¿vale? Los precios, verbo aumentar, aumentan, ellos aumentan de acuerdo con la inflación del mes. Pero los sueldos son salarios. Anoten ahí, sueldo, salario. Pero los sueldos siguen con el mismo valor. Miren un verbo irregular. Seguir, se transformó en i, siguen. Cuento el dinero, pero no recuerdo la cifra. Cuento, verbo contar, sufre diptongación. Recordar, recuerdo, sufre diptongación. Cuelgas el traje en la percha, pero no lo guardes en el armario. Unas palabritas nuevas. Cuelga, pendura, o verbo pendurar ou estender. Nesse contexto, pendurar. Traje, paletó, tá? O terno. Percha, cabide. Então, a tradução aí. Pendura o paletó no cabide, mas não guarde no armário ou no guarda-roupa. Sim? Cuelgas, verbo tu, o o, verbo colgar, conjugado em tu. O o se cambia para o e. Sufre diptongación. Sim? Guardes, del verbo guardar, no sufre ninguna alteración. Comienza, verbo comenzar. Comienza el espectáculo y no vienen. Tenho dois verbos irregulares, verbos comenzar e verbo venir. Chicos, comenzar é um sinônimo de empezar em espanhol, ¿sí? Los dos tienen como traducción comenzar. Haces muchas tonterías, verbo hacer, ¿sí? En este caso, o verbo hacer es irregular, pero vamos a ver adelante. Ele no sufre diptongación. Mire que en este caso no es un verbo irregular. No nos parece un verbo irregular. Los brasileños prefieren el calor al frío. El verbo preferir. La E se transformó en IE. Sufrió diptongación. Outros verbos irregulares. Há alguns verbos que solamente sufrem diptongação na primeira pessoa. Quando nós añadimos la re, a letrinha G, certo? Añadir, palavra nova, acrescentar. Sim? É muito utilizado em espanhol. É muito importante que você saiba o que significa. Verbo tener, yo tengo. Traer, yo traigo. Decir, yo digo. Caer, yo caigo. Isso mesmo. Yo caigo en el suelo quando está liso. ¿Sí? Oír, yo oigo. Poner, pongo. Venir, vengo. Hacer, hago. Miren el verbo hacer que yo he hablado para ustedes. Su irregularidad es la primera persona. Hago. Acuérdate que en español nosotros no tenemos C cedilha. Por eso tenemos que sustituir por algo. En portugués yo tengo faço, del verbo fazer. En español el verbo hacer. Haço no tiene como. Entonces es hago. ¿Sí? Salir, salgo. Valer, valgo. Maestra, yo no tengo condiciones de decorar todo eso. Yo no quiero que tú decores todo eso. Por favor que no. ¿Sí? Yo quiero que tú mires y saiba que es un verbo irregular. Yo quiero que tú intentes al máximo se acordar de todos estos verbos. ¿Cómo vas a acordarte? Escribiéndolos, principalmente. ¿Sí? Verbos terminados em ser, e ser, o ser e o si,
hacer, ser, o ser y usir, añadimos una Z en la palabra. Na primeira persona também solamente em yo. Ejemplo, producir, usir, produzco. Temos uma Z e um C. Merecer, merezco. Eu merezco saber a verdade. Merezco, temos uma Z e uma C. Conduzir, conduzco. Pertenecer, pertenezco. Traduzir, traduzco. Parecer, pareço. Conhecer, conosco. Reduzir, reduzco. Agradecer, agradeço. Nascer, nasco. E outras palavritas como adormecer, crescer, oferecer, deduzir, seduzir, reduzir. Chicos, mucha atención, este es uno de los más fáciles, pues tenemos una regla: hacer, ser, o ser y usir. Acuérdense de esto, y en la primera persona, en yo, nosotros vamos a conjugarlo en la Z con C, ¿vale? Verbos auxiliares, verbos com a irregularidade completa. Não se adentra em nenhuma regra. Não se adentra em la regra de irregularidade de primeira persona. Não se adentra em la regra de diptongação, pois são todos irregulares. Verbo estar, ser e hacer. De todos os verbos irregulares, pienso yo que estos sean los más importantes, pues son muy presentes en nuestro día a día, muy presentes en textos, sea para lectura, sea para escrita. Entonces es importante que nosotros saibamos cómo conjugarlos, pues además viene como verbos auxiliares, ¿sí? Vamos lá. Algunas observaciones. El verbo oír, por ejemplo, que se queda oigo en la primera persona, cuando la vocal I fica entre otra vocal, mire, O, I, E. Yo sustituyo la I por la Y, o la Y, Y, ¿sí? Oye, oyes, oímos, oís y oyen, ¿vale? Otro ejemplo, verbo huir, tiene como tradução fugir. Então, miren, huyo, huyes, huye, huimos y huís. No necesitan, pues después viene una consonante y huyen. Há outros verbos que sofrem esta mesma irregularidade: concluir, substituir, construir, instruir, destruir, excluir, contribuir e afluir. Temos alguns verbos que são irregulares, têm mais de uma irregularidade, como é o exemplo do verbo tener, eu tenho, tu tienes. Então, ele sofre a primeira persona, añadimos la he na palavra, e sofre la diptongação em las outras personas. Tu tienes, él tiene. ¿Vale? Agora aí temos um exercício para completar com a forma adequada de los verbos. En el caso, el verbo huir. Maria sempre huye, ela sempre foge de nosotros, sempre evitando hablar de lo que hubo el otro día. El río Negro afluye, miren la Y, del río Amazonas. Es lamentable, pero el ser humano destruye su hogar, la naturaleza. Verbo destruir. Vosotros sustituís el acero por concreto. Acero é aço, tá? Sustituís, miren que está em vosotros, entonces no tenemos la necesidad de empregarmos la Y, visto que después de I tenemos una consonante, no una vocal. Ustedes escolheram todas as possibilidades, escolheram que sea el verbo excluir. Antônio e Paco finalmente concluyeron el trabajo. Outros verbos sem presente de indicativo, que são verbos também com irregularidade própria, como nós vimos o verbo ser
estar y haber. Ahora tenemos el verbo dar, ver y saber y caber. Miren el verbo saber, yo sé de toda la verdad, ¿sí? Y el verbo caber, que es lo más complejo de todos, que es yo quepo en esta clase tranquilamente. Solamente la primera persona, las otras se conjugan igual. El verbo saber también es utilizado como el sentido de tener sabor. Esto es muy importante, saber igual a portugués, saber de algo, o saber de tener sabor. Por ejemplo, las gomitas me saben a niñez. Gomitas, digamos que sea jujuba, ¿sí? Las gomas. As jujubas têm sabor de infância. Niñez, infância. ¿Sí? Para mim, as jujubas têm sabor de infância, tem a tradução. Completa com a forma adequada de los verbos em parênteses. Verbo dar. Te doy las gracias por lo que hiciste, pero no te quiero más. Bien mexicana. Letra B. Yo no sé si es prohibido. Si no tiene perdón. Si me lleva al abismo. Solo sé que es amor. Es una música, ¿sí? Estas vacaciones he adelgazado demasiado. Ahora quepo en un pantalón 38. Pantalón es calça, ¿sí? Un calça jeans, por ejemplo. Entonces, adelgazar, ¿qué es? Emagrecer. Una persona delgada es una persona magra, ¿sí? Todo sé de ti. Comportamientos verbales. Los verbos presentan distintas maneras de notarse. Veamos como se comportan algunos de sus grupos. 1. El más corriente, pronombre sujeto más verbo. Ella desayuna, él estudia, yo ceno. Verbos reflexivos pronominales. Yo voy a hablar de este, pero que de manera un poco más sucinta, pues en otro momento habrá necesidad de hablar con más, com mais propriedade, com mais tempo, digamos assim. São aqueles verbos que pedem um pronombre. Por exemplo, eu me despierto. Em português, eu me levanto. É diferente de eu dizer eu despierto, eu levanto. Sim? É diferente. Quando eu digo eu me visto muito bem. Nada modesto. Esse é um exemplo. Eu me visto muito bem. Eu me visto muito bem. É diferente de dizer eu visto a mi hijo muy bien. Miren que no tiene pronombre, pero que cambia todo o sentido da frase. Eu visto o meu filho muito bem. Então, não está se referindo a mim, por isso não tem pronome. Pronombres antes del verbo. Próclise. Conjugados. Se peina te acostas que os acordás. Pronombre después del verbo énclise, en imperativo, en gerundio o en infinitivo. Esto también es asunto para una otra clase. Yo solo estoy pincelando para que ustedes conozcan, ¿sí? Y ahora el verbo gustar, que también merece mucha atención de nosotros, pues es muy común utilizarlos. El verbo gustar não se conjuga igual a português. Eu gosto. Se há erro muito grande em espanhol, se chama yo gusto. Não. Esto es gritante. Es un error imperdoable, digamos assim. Qual seria o correto, maestra? Me gusta. Me gusta hablar com ustedes. Me gusta dar clases, por exemplo. E pode aún vir acompanhado de a mí. A mí me gusta. Parece repetitivo a nosotros em Brasil, pero que em Espanha não é repetitivo. ¿Sí? Outra coisa. Eles, su plural é gustan. E eles concordam com el que se gusta. Por exemplo, me gusta ir a la playa. Ponto. Me gustan las clases de español. Las clases,
De lo que me gusta. Lo que me gusta, o que é que eu gosto? Das aulas de espanhol. As aulas de espanhol estão em plural. As clases de espanhol estão em plural. Então, el verbo se queda gustan. ¿Vale? Miren el ejemplo. Los cangrejos me encantan. É outro verbo. ¿Sí? Então, los cangrejos me gustan mucho. Me gustan mucho los cangrejos. Si el verbo está en... Si lo que me gusta está en plural, el verbo va en plural también. A Maíz y a él no les gusta... A María y a él no le gusta el pescado. Miren que pescado está en singular. Entonces el verbo está también en singular. Para terminar, nós vamos a responder este pequeno questionário. Vamos a observar este pequeno questionário. ¿Sí? Nos gusta estudiar espanhol. Nos gustamos, errou. Nos gustam, errou. Nos gusta. Apesar de el interlocutor ser plural, nosotros, primeira persona del plural, el verbo va en singular. ¿Sí? A ellos les gustan las españolas. ¿Por qué gustan? Porque nosotros tenemos las españolas en plural. No me gusta el fútbol. Cuando ellos viajan, les gusta conocer la historia, lo monumento y la gente. Mire que a pesar de estarmos hablando de tres cosas, todas tres están en singular. Por eso el verbo se queda gusta. Me gusta muchísimo vivir en el centro. Sí, a mí me gustan más barrios más tranquilos. A mí me gustan los barrios, plural. A mí las playas con mucha gente no me gustan nada. A mí tampoco, la verdad. Las playas, ¿qué que no me gustan? Las playas con mucha gente, por eso que está en plural. ¿Sí? ¿Te gusta Madrid? Singular. Bueno, es que en general los cuidados grandes, las ciudades grandes no me gustan mucho. ¿Qué que no me gustan? Las ciudades grandes. ¿Vale? Escriban sus dudas. Pienso que viernes nos encontraremos para sacarlas. ¿Sí? Fue muy bueno estar con ustedes. Un beso.